Buenas noches, respetado tutor, respetados compañeros. A continuación daremos inicio a la presentación de el desarrollo de la tarea 5, consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. Mis compañeros, Sandy Ortega, Germán Daniel, Angie y la compañera Diana Marcela nos acompañan en esta noche, entonces daremos inicio a la presentación. Iniciamos con la historia de la partida doble y su fundamentación. Bien, como introducción tenemos que la contabilidad, como lenguaje de los negocios, ha evolucionado a lo largo de la historia y se ha venido reflejando con gran complejidad de acuerdo a las necesidades cambiantes en el mundo comercial. Este viaje es un hito fundamental que ha sido la aparición de la partida doble. Su sistema de registro contable se transformó de la manera en que se documentan y se analizan las transacciones financieras. Ahora, es bien sabido que se han encontrado registros contables de civilizaciones antiguas como la antigua Mesopotamia y Egipto. La partida doble se consolida como tal como sistema formal en la Europa del siglo XV y se le atribuye al matemático italiano Fray Luca Pacioli con la sistematización y difusión de este método en su obra Suma de aritmética, geometría, proporcionalidad en 1494. Como fundamentos principales tenemos que el principio fundamental de la partida doble radica en la doble anotación de cada transacción económica y que esta dualidad es reflejada en el uso de las cuentas contables, las cuales se clasifican como deudoras y acreedoras. Las cuentas deudoras representan derechos o activos de la empresa, como el efectivo, cuentas por cobrar o inventarios. Las cuentas acreedoras representan obligaciones o deudas de la empresa, como cuentas por pagar, préstamos, servicios, obligaciones. Para visualizar la partida doble se utilizan las cuentas T, que son una representación gráfica que muestra los movimientos débito y crédito de cada cuenta. En el lado izquierdo de la cuenta T se registran los débitos, mientras que en el lado derecho se anotan los créditos. Pasamos a la otra página. Bien, equilibrio, una gran pregunta. Como aspecto crucial de la partida doble es la igualdad matemática. Siempre debe haber un saldo y siempre deben haber sumas iguales entre los débitos y los créditos totales de una transacción. Esta igualdad se verifica mediante la elaboración de balances contables, los cuales permiten obtener una imagen precisa de la situación financiera de la empresa y en un momento determinado. El débito se asocia con el lado izquierdo de la cuenta T y se representa como un aumento en las cuentas deudoras o una disminución en las cuentas acreedoras. Por su parte, el haber se relaciona con el lado derecho, con las cuentas T, y refleja un aumento en las cuentas acreedoras o una disminución en las cuentas deudoras. Es como la contrapartida, es lo contrario. Vale. El saldo débito indica que la cuenta tiene un valor positivo, mientras que el saldo crédito indica que tiene un valor negativo. Los análisis de los saldos de las cuentas contables proporcionan información valiosa sobre la situación financiera de la empresa. Como conceptos claves importantes tenemos que el asiento contable es el registro formal de una transacción económica y que cada asiento debe cumplir con el principio de la partida doble, es decir, debe tener los débitos iguales a los créditos. También es importante recordar que los asientos contables se registran en el diario general, un libro contable que sirve como cronología de las transacciones. Otro concepto importante es el de contabilidad, que es un sistema de información que registra, clasifica, analiza e interpreta las transacciones financieras de una empresa. Y el objetivo principal es proporcionar información útil para la toma de decisiones gerenciales, en cumplimiento de obligaciones fiscales, de evaluación de una situación financiera de la empresa. Como conclusiones podemos decir, no cambia a la otra página. Como conclusiones podemos decir que la partida doble no solo se limita a un registro básico de transacciones, con el tiempo ha evolucionado para incorporar conceptos como la partida doble compuesta, que permite registrar transacciones más complejas, añadiendo otro tipo de cuentas también. Y también aparece la contabilidad de costos, que analiza los costos de producción y venta de productos o servicios. Recordar que la partida doble ha sido un pilar fundamental en la evolución de la contabilidad, proporcionando un marco sólido para el registro, análisis e interpretación de la información financiera y su impacto ha trascendido en el ámbito empresarial. Siendo utilizada en las organizaciones, diversos sectores, entidades gubernamentales, organizacionales, sin fines de lucro. A medida que el mundo financiero continúa evolucionando, la partida doble se mantiene como elemento esencial para la transparencia y la eficiencia de la toma de decisiones informadas. Vale. Ese sería mi aporte. Y a continuación sigue mi compañera Sandy. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sandy y les voy a hablar de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe, permitiendo hallar la proporción en la que se financian los activos de la empresa. El principio de la ecuación patrimonial se representa con la siguiente fórmula: activo igual a pasivo más patrimonio. Fundamentos de la ecuación patrimonial es: la empresa es independiente de los socios que la conforman y para que la empresa pueda operar requiere de una serie de activos como dinero en efectivo, mercancías, materias primas, oficinas y construcciones, que serían los activos. Y sin esos activos la empresa no puede existir. Y esos activos se consiguen de dos formas: por aportes que hacen los socios, patrimonio, o por créditos que la empresa se hace con los bancos o los proveedores, que serían los pasivos. El ejemplo de esto sería, para ilustrar lo anterior, pues supongamos que una empresa se constituye con 100 millones de pesos, pero los socios solo tienen 70 millones, lo que los obliga a conseguir un préstamo de 30. Entonces 70 más 30 serían 100. Y con esto completan los 100, y con estos datos, según BAUS 2020, la ecuación quedaría 100 millones de activos, 70 de patrimonio y 30 de pasivos. Lo que quiere decir que el activo debe ser igual al patrimonio más el activo, que es en sí la función de la ecuación patrimonial. Muchas gracias. Los dejamos con Angie. Buenas noches. Yo vengo a hablar sobre el activo, pasivo y patrimonio. El activo. Los activos son aquellos bienes, recursos y servicios que pueden poseer una empresa
Estos elementos deben haber sido adquiridos en su totalidad para que su posesión genere recursos a largo plazo. Los activos de una empresa pueden ser muy variados y tienen una importancia central en el cálculo del patrimonio neto de la empresa. Los activos de la empresa constituyen recursos que van desde bienes tangibles como una computadora hasta factores intangibles como una inversión. El activo es el eje llamada ecuación es del eje de la llamada ecuación básica de la contabilidad, por la cual se puede conocer el valor real que tiene una empresa, que es activo igual a pasivos menos capital. Los activos representan los bienes y derechos de cobro adquiridos en el pasado que posee una organización, y los pasivos son las obligaciones y deudas que posee una empresa. El capital, por otro lado, parte de los fondos propios y es el valor residual que existe una vez se deducen todos los pasivos de los activos. Esta ecuación es muy importante, pues a partir de ella se pueden derivar distintos análisis financieros sobre una organización y sus posibles utilidades. Tipos de activos. Activos corrientes, también llamados activos líquidos, son los bienes o posesiones que pueden convertir rápidamente en dinero efectivo. Generalmente una empresa se toma como corriente un activo si se puede convertir efectivo en un lapso menor de un año. Por otra parte, para una persona normal, es que la gran mayoría de sus activos cumplen con la descripción, por lo que recomendamos ser un poco más estrictos. Solo considerar como corrientes los que pueden volverse efectivos en menos de 3 a 6 meses. En ellos encontramos el dinero en cuentas bancarias, inventarios de productos para la venta con alta rotación, cuentas por cobrar y por supuesto dinero en efectivo. Activos no corrientes, llamados también activos fijos, y son aquellos pertenecientes al ente económico y adquiridos con la intención de utilizarlos en la producción de bienes y servicios propios de la actividad económica desarrollada. No están destinados para la venta y su vida útil excede de un año. De los anteriores ejemplos podemos concluir que los activos pertenecientes a esta subcategoría son terrenos y bienes inmuebles, muebles y enseres, equipo de cómputo y vehículos. ¿Qué son los activos intangibles? Activos tangibles son los activos que están sustentados en objetos materiales. En otras palabras, son las cosas que pueden ver, tocar, oír, oler y probar con sus sentidos. Por ejemplo, una casa, una camiseta, un CD, una maceta, una colección de estampillas. ¿Qué son los activos intangibles? Aquí encontramos la clasificación de los bienes inmateriales, que contribuyen al aumento de los ingresos al ser utilizados en el ejercicio económico propio de las empresas o personas, y que no está sustentado por un objeto físico. Generalmente son representados en derechos, privilegios, ventajas competitivas. Aquí encontramos conceptos para empresas tales como marcas y patentes, concesiones y franquicias, crédito mercantil, franquicias, licencias y know-how. Los pasivos. El pasivo en contabilidad son las deudas y obligaciones de una empresa. Es utilizado para financiar su actividad y le sirve para pagar su activo. También se le conoce estructura financiera, capital financiero, origen de los recursos y fuente de financiación ajena. Son deudas que tienen las empresas en el presente, pero que se han contraído en el pasado. Un ejemplo de pasivo es el préstamo con una entidad financiera. Al adquirir ese préstamo, estamos obligados a pagar el dinero prestado y los intereses del proveedor. Puede ser documentado en una factura o en una letra de cambio. El pasivo es uno de los 3 elementos patrimoniales del balance de situación, junto con el activo y el patrimonio. Aquí podemos ver un ejemplo de balance de situación que está activo, activo no corriente, pasivo, patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Tipos de pasivos. Pasivo no corriente, que está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un año. Y al tener un vencimiento mayor a un año no deberán devolver el principal durante el año en curso. Ahora bien, lo que sí se debe pagar son los intereses. Y el pasivo corriente es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. Por ello también se le conoce como exigible a corto plazo. Patrimonio. Son todos los bienes y derechos y obligaciones con los que cuenta una empresa o persona, es decir, constituye los medios financieros y económicos mediante los cuales la empresa logra alcanzar sus metas establecidas. Todos los recursos del patrimonio se pueden usar como un indicativo del estado de bienestar financiero de la empresa. Además, el patrimonio tiene la posibilidad de calcularse en términos económicos. Sus elementos, los cuales son bienes, que hace referencia a lo que la empresa tiene. Como ejemplos podemos nombrar el dinero, propiedades, patentes, mercancía, equipos informáticos, entre otros. Los derechos, que es lo que deben a la empresa, ya sean clientes a los que se vende algún servicio o mercancía.
a los empleados cuando se les hace un préstamo o a los proveedores cuando se les cancela anticipadamente. Obligaciones son las cuentas por pagar o las deudas que tiene la empresa. Con el préstamo obtenido del banco, los empleados que trabajan para nosotros o los proveedores que nos han surtido un producto y aún no se les ha cancelado. Les dejo con mi compañera Diana. Buenas noches. El tema que me tocó a mí, que me corresponde, es el ingreso. ¿Qué es el ingreso? Se denomina ingreso el incremento de los recursos económicos que presenta una organización, persona o un sistema contable y que contribuye a un aumento del patrimonio neto de los mismos. Este término se emplea con significados técnicos similares en distintos ámbitos del quehacer económico y administrativo. Por ejemplo, el total de una empresa recibe por la venta de su producto se llama ingreso, pero también el total de las rentas recibidas de los ciudadanos de una nación se llama igual. Dependiendo del sentido específico, el ingreso puede ser una variable considerada a la hora de medir el desempeño económico y financiero o bien a la hora de diseñar planes contables y administrativos. En resumen, ¿qué es un ingreso? El ingreso es el aumento del valor de los activos, es decir, es la venta de un artículo o de una prestación de servicio. Pero de los ingresos tenemos muchos tipos de ingresos, entre ellos tenemos ingresos públicos, que son aquellos que se le entregan o recibe el Estado, ingresos privados, los que atañen a las empresas privadas, ingresos ordinarios, aquellos que se obtienen de manera consuetudinaria, es decir, habitual, como los salarios y los pagos regulares, ingresos extraordinarios, aquellos que provienen de eventos o acontecimientos imprevistos, ingresos totales, la sumatoria de los precios por una organización, ingresos marginales en microeconomía, ingresos medio, un indicador obtenido del promedio. Pero en contabilidad se tienen dos ingresos principales, que es el ingreso operacional o ordinario, o ingresos no operacionales o otros ingresos. ¿Qué es un ingreso operacional? El ingreso operacional es que si determinada empresa tiene un producto, lo está vendiendo. Esos son sus ingresos. Un ingreso o otros ingresos es que esta misma empresa haga una venta del producto que no es la actividad principal. Por ejemplo, en una empresa de suelas, los ingresos principales o operacionales es la venta de la suela. Un ingreso no operacional o otro ingreso podría ser la venta de una de las máquinas dentro de la empresa. Muchas gracias. Buenas noches. El tema por exponer es sobre los gastos. Introducción. Los gastos son una parte fundamental de nuestra vida diaria. Incluye todo el dinero que gastamos en bienes y servicios, como alimentos, transporte, vivienda, entretenimiento y mucho más. Es importante llevar un control de nuestros gastos para poder administrar nuestro dinero de manera efectiva. Fundamentos. Reducción de gastos de desplazamiento. En el aprendizaje a distancia, elimina la necesidad de desplazarse diariamente a un campus universitario, lo que conlleva ahorros significativos en transporte y costos asociados. Ahorro en material físico. La utilización de recursos digitales y plataformas educativas reducen la necesidad de adquirir libros y material impreso, lo que representa un ahorro económico para los estudiantes. Flexibilidad de horarios. La posibilidad de gestionar el tiempo de estudio de manera flexible permite a los estudiantes optimizar su jornada, reduciendo gastos relacionados con el tiempo y permitiendo una mejor conciliación entre estudios y otras responsabilidades laborales o familiares. Equilibrio. El equilibrio es un aspecto fundamental para considerar en el contexto del aprendizaje a distancia, especialmente en lo que respecta a los gastos asociados. Es importante encontrar un equilibrio entre la optimización de recursos económicos y la calidad de la experiencia educativa, aunque el aprendizaje a distancia puede representar ahorros significativos en términos de desplazamiento y material físico. Conceptos. Primero, eficiencia económica. Se requiere a la capacidad del modelo de aprendizaje a distancia para lograr los objetivos educativos con el menor uso posible de recursos, lo que incluye la optimización de gastos para los estudiantes. Segundo, accesibilidad. Este concepto aborda la importancia de garantizar que todos los estudiantes tengan acceso activa a las herramientas y recursos tecnológicos necesarios para participar en el aprendizaje a distancia, evitando así desigualdades económicas. Tercero, sostenibilidad financiera. Se relaciona con la capacidad de los estudiantes para mantener un equilibrio financiero saludable al participar en el aprendizaje a distancia, evitando gastos excesivos y asegurando una gestión adecuada
para recursos económicos. Conclusiones. Podríamos destacar que el modelo de aprendizaje a distancia ofrece ventajas significativas en términos de reducción de gastos para los estudiantes, especialmente en lo que respecta a desplazamiento, material físico y flexibilidad de horarios. Sin embargo, es crucial mantener un equilibrio entre la optimización de recursos económicos y la inversión en herramientas tecnológicas accesibles para garantizar una experiencia educativa de calidad. Bueno, muchas gracias por... Bueno, los mejores proyectos se realizan en equipo. Muchas gracias por la participación y colaboración.